Quédate en la casa, que en La Iguana nos quedamos contigo para informarte. Resulta que, como ocurrió en noviembre de 2018 con las elecciones al Congreso, el voto joven está volviéndose cada vez más codiciado a 2 meses de las elecciones. En las últimas semanas, muchos estados han experimentado un aumento en el registro de votantes jóvenes entre 18 y 24 años. Coloquemos algunos ejemplos. En Minnesota aumentaron un 12% en comparación con las últimas elecciones presidenciales, según una encuesta de la Universidad de Tufts. Otro ejemplo, en California han aumentado un 15%, en Georgia un 28%, en Nueva Jersey un 26% y en Vermont, por ejemplo, en un 32% ha aumentado el voto joven. Dice por aquí Edwin Han Rollo, en Estados Unidos se paga todo, hasta un presidente. Genial, estoy de acuerdo contigo. En las presidenciales del 2012, el 60% de los jóvenes apoyó a Barack Hussein Obama y en 2016 el 55% hizo lo propio con Hillary Clinton. Todo parece indicar que en este caso los jóvenes apoyarían al señor Biden, de casi 80 años. En una encuesta publicada en junio por el New York Times, daba una ventaja de 34 puntos porcentuales a Joseph Biden frente a Donald Trump. Esta es la historia entonces de dos adultos mayores que rozan los 80 años, pero que quieren que los jóvenes estadounidenses voten por ellos y ese voto será fundamental para ser presidente al uno o al otro. A ver, sigamos. Normalmente se suele vender a Biden como una especie de futuro presidente alternativo, de izquierda. Algunos, con mucha ignorancia, hay que decirlo, incluso hablan de un presidente cuasi comunista, imagínense ustedes. Nada más lejos de la realidad. En los Estados Unidos el presidente no obedece a su voluntad o al mandato que él bien o mal pueda ejercer. No, señor, nada más lejos de la realidad. En los Estados Unidos mandan, primero que todo, la industria armamentista, es decir, la industria militar, que es la que decide en muchos casos la política exterior de los Estados Unidos, que también en muchos casos no es otra cosa que una política bélica. Pero además en los Estados Unidos son los lobbies, fundamentalmente, quienes manejan las elecciones, fundamentalmente. Digo esto porque para los países latinoamericanos, yo sé que acaso muchos no van a estar de acuerdo con esto que yo estoy planteando, pero los países latinoamericanos, más específicamente a mi país, a Venezuela, le cambia poco o nada que esté Donald Trump o Biden al poder, porque al fin y al cabo ambos son guerreristas, ambos son colonialistas, ambos son imperialistas. Y cuando yo digo colonialistas o imperialistas, no estoy hablando de conceptos filosóficos bien fundamentados, no son meras consignas de pseudoizquierda. Y por eso hay que recordar, para aquellos que tildan a Biden de socialista, comunista, chavista o algo que se le parezca, los vínculos de Biden con la sangrienta, la brutal, la ilegal, la injusta y la inhumana guerra de Irak. ¿Cuáles son los vínculos de Biden con la guerra en Irak? Recuerden que en 2002 Biden votó como representante
representante demócrata de la Cámara Alta del Congreso estadounidense a favor de una resolución para iniciar una guerra contra Irak. Biden dijo en aquel momento: el error que cometí fue confiar en el presidente Bush. Ahora se arrepiente. El error que cometí fue confiar en el presidente Bush, quien me dio su palabra de que lo que estaba usando con el propósito de hacer que los inspectores vieran lo que estaba sucediendo en Irak era algo falso, que estaban produciendo armas nucleares. Él levantó la mano, votó a favor de una guerra y ahora dice: es que creía Bush. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Antes de ser candidato, Biden fue increpado por un soldado veterano estadounidense que estuvo en Irak, quien le dijo estas palabras: tú tienes las manos llenas de sangre. Tú tienes las manos llenas de sangre. Resulta que ahora, candidato no es gente. Candidato promete todo y su contrario, y si tiene que hipotecar su madre lo va a hacer, con tal de ganar las elecciones. Bueno, ahora resulta que Biden se dice arrepentido en 2019, pero en 2018, y esto es un dato importantísimo, otorgó una medalla de la libertad al expresidente George Bush, precisamente por su rol en el inicio de la guerra e invasión contra Irak. Ahora, ¿a quién le creemos? Al Biden que dice: cometí el error de confiar en el presidente Bush, quien me dio su palabra de que lo que estaba en proceso de votación se estaba usando con el propósito de hacer que los inspectores vieran lo que estaba sucediendo en Irak, si estaba produciendo armas nucleares, o al que le dio la medalla en el 2019, en el 18, perdón, a George Bush por la guerra en Irak. Bueno, para los que tengan algún tipo de ilusión, cualquiera que ésta sea, sobre todo esto se lo digo yo a los latinoamericanos y a las latinoamericanas, y más específicamente a los venezolanos y a las venezolanas, para aquellos que crean que Biden de alguna forma representa algún cambio en la política exterior de los Estados Unidos y sobre todo en relación a Latinoamérica, no es así. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.